decíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía va a llevar el nombre del general Felipe Ángeles. ¿Quién era Felipe Ángeles? ¿Quién es este personaje tan interesante en la historia, pero con el que no todo el mundo está tan familiarizado o no tanto como debería? Y la verdad es que es una figura histórica muy particular. ¿Y quién mejor para hablar de esta figura que Isabel Revuelta, historiadora, que ya nos acompaña esta mañana? ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Mónica, muy bien, muchas gracias. Qué encantada. bueno, ya habíamos platicado tú y yo hace algunas semanas a propósito de la decisión del presidente de bautizar al nuevo aeropuerto de Santa Lucía con el nombre de Felipe Ángeles. Y entonces debatíamos un poco por qué habrá elegido esta figura tan importante, ¿no? En un capítulo además fundamental de la historia de México. Claro, Felipe Ángeles es esos personajes que no es muy difundido, no es muy conocido y sin embargo es maravilloso porque tiene unos contrastes increíbles. Sin embargo, yo creo que está poco estudiado. Te voy a decir qué pasa. Cierto, él es un militar de la época del Porfiriato. Él es un alumno del colegio militar condecorado, es hijo también de un héroe que participó en la defensa de México en la guerra con Estados Unidos en 47 y también contra la invasión francesa. Y entonces él tiene esta herencia en el Porfiriato, es un militar. Le fascinaba leer, le fascinaba ser una persona súper estudiosa y era una persona muy destacada, un militar muy destacado. Pero ¿cómo es que termina yéndose del lado revolucionario? Es tan buen militar que durante el Porfiriato gana una beca para perfeccionarse en Francia, para estudiar en Francia artes militares. Sí. Y explota la revolución y él ya regresa cuando la revolución está encauzada. A partir de ese momento, él decide unirse a las fuerzas revolucionarias y además es uno de los personajes que sobrevive la decena trágica. Es increíble pensar que estuvieron presos el vicepresidente Pino Suárez, estuvo preso Madero y estuvo preso Felipe Ángeles. ¿Por qué Felipe Ángeles estuvo ahí? Felipe Ángeles estuvo muy cerca del maderismo, está completamente de acuerdo con la revolución que hizo Madero y entonces es invitado, lo conoce, se cae muy bien y es invitado a formar parte incluso como director del colegio militar. Sí. Pero aquí el personaje tiene el único pero que yo le pudiera ver como historiadora, si me lo permiten. ¿Sí? No se anima a sublevarse en contra de Victoriano Huerta. Cuando va por él Madero a Cuernavaca, que lo tenía tratando de aplacar a los zapatistas, porque Madero ya quería pacificar, personalmente va por Felipe Ángeles y le dice, yo necesito gente de mi confianza junto a mí, algo se está gestando. Ya tenía la sospecha de que algo estaba sucediendo con Félix Díaz, con Victoriano Huerta, y sin embargo no se atreve uno a destituir a Huerta, ese fue error de Madero, y tampoco Felipe Ángeles se subleva contra Victoriano Huerta. Entra a trabajar bajo sus órdenes, sabemos lo que pasó en la decena trágica, Gustavo Amadero también le advierte a su hermano, pero la gran pregunta es, ¿por qué sobrevive si no sobrevivieron Madero y Pino Suárez? Pues por el gran respeto que le tenían los militares, por esa carrera militar perfecta que tuvo como porfirista, pero también como villista. Trabajó y en una de las batallas más increíbles con Villa, formó parte de la División del Norte. Entonces, tú imagínate qué contrastes. Yo creo que va más por ahí, ¿no? O sea, yo creo que va más sobre este capítulo de la vida de Felipe Ángeles junto a Francisco Villa. Sí, claro. La razón por la cual lo consideran, pues, este militar, como tú muy bien lo describes, con una total disciplina militar, con un alto razonamiento, porque era un intelectual, porque era un hombre que tenía muchos estudios académicos y guiado por la razón, es que él evoluciona sus ideas revolucionarias en ese sentido, pero es este capítulo de Villa lo que, digamos, lo hace saltar en la historia, ¿no? Porque además incluso tiene muchos estudios de Marx, él era un absoluto declarado izquierdista, era un hombre que era de izquierda. Totalmente de izquierdas y totalmente aplicarlo, es un hombre decente, íntegro, un militar intachable, y fue el que le dice a Villa, no peleemos en el Bajío, lo nuestro está en el norte, nuestras victorias han sido en el norte, no vamos a pelear contra Obregón en el Bajío, y es ahí donde se da la batalla, donde pierde el villismo, y bueno, el gran estratega
era Felipe Ángeles. Y es un personaje maravilloso. Muere traicionado, puesto que uno de sus oficiales le traiciona, le hacen un juicio sumario al final y en 1919 es fusilado. Ahí terminó su vida. Y al final se convierte en un héroe de la historia. Es un héroe y habría que difundirlo muchísimo más, porque de verdad es una trayectoria muy congruente. Que llevando el nombre de lo que va a ser el nuevo aeropuerto. Me parece muy bien. ¿No? El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Me ya parece estará usted escuchando nombrar muchísimo. Gracias, Isabel, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Gracias.